entonces no voy a poder decir muchas cosas que me gusta decir a mí, porque me están grabando para nuestras hermanas peruanas que escucharán el retiro. Así que les mandamos un saludo y ofrecemos este sacrificio de la grabación por ustedes. Vamos a enmarcar el retiro y después vamos a tener 4 puntitos. El retiro fue preparado en febrero. Yo en febrero me dedico a preparar todo lo que voy a predicar con algún material, aunque luego ya días antes lo perfilo. Por lo tanto, el tema no fue preparado para estas circunstancias que estamos viviendo, sino que coincidió, este es el primer retiro, pensaba yo hablar de este personaje, Pedro, en el Evangelio, y hay otros de otros personajes, pero el primero era la roca, sin pensar yo que justo estaríamos a las puertas de un cónclave eligiendo al nuevo Pedro que los cardenales van a elegir y que nosotros con la oración pues estamos colaborando a esa elección también. Entonces, lo que es el Espíritu Santo, que él maneja nuestras vidas sin que nos demos cuenta y al fin siempre buscando siempre el bien y el crecimiento. Entonces, el meditar sobre esta figura tan esencial que es Pedro en el Evangelio nos puede ayudar a recibir al nuevo Papa que Dios quiera esta semana ya tendremos. A mí me gusta mucho meditar, bueno, yo solo medito en la palabra de Dios prácticamente, yo no medito en libros, no me gusta, yo leo libros que me ayudan y en mi memoria de pollo que tengo, pues me acuerdo de ciertas cosas, pero mi meditación siempre es la palabra de Dios, bien sea el Antiguo Testamento o el Nuevo. Y me gusta hacerlo digamos, no en textos sueltos, sino que me gusta, por ejemplo, esto, coger a Pedro y ver dónde sale Pedro y dónde vivía Pedro y me meto a internet antes y descubro que Cafarnaún era una ciudad que tenía tantos habitantes y voy conociendo al personaje y su actitud ante Dios y voy conociendo a Dios en su actitud hacia Pedro. Y entonces eso es lo que medito, las palabras de Pedro, los gestos de Pedro. Los que me escucharon el retiro de Viernes y Sábado Santo, no fue un personaje, sino fue sobre los lugares de la pasión. Me gusta eso, ¿no? Porque son como que me da más ambientación general. ¿En qué lugares estuvo Jesús? Y eso a mí, ¿cómo me ayuda para que mis lugares sean también cristianos? ¿Cómo se comportó Jesús? ¿Cómo se comportaron los otros? O verbos, ¿no? Verbos de la pasión, que es otra meditación muy bonita. Buscar verbos que Jesús utiliza en su pasión y ver cómo eso expresa lo que él lleva. Entonces, lo que he hecho con esta meditación y con las demás del año que voy a predicar en retiros es ver personajes desde diversos textos. ¿Para qué? Para descubrirlo primero, que siempre nos ayuda, y ver cómo Dios actuó en la vida de este personaje y cómo ha sido el paso de Dios en este personaje o en estas circunstancias o en estos lugares, etcétera. Creo que esto ayuda mucho para la lección divina, que es la forma con la que tenemos que rezar. La lección divina es coger el texto y exprimirlo desde un punto de vista, el que sea palabras, gestos, las miradas de Jesús. Hay un libro muy bonito, más que libro, un folleto, que son las miradas de Jesús en el Evangelio. No sé quién lo hizo, no lo he conseguido leer nunca, lo tengo por ahí, pero bueno, pues tiene que ser muy interesante, porque en las miradas descubrimos, la mirada es la ventana del alma, dicen los filósofos, ¿no? Entonces descubrimos tantas cosas de un personaje. Bien, entonces yo tomé a Pedro porque para mí es uno de los, bueno, primero porque es el vicario de Cristo, en la tierra, el que representa a Jesús, es la roca, es el fundamento de nuestra iglesia, pero además es un personaje apasionante, porque es un personaje que está muy bien descrito. Uno de los signos de credibilidad, que es una de las materias que estudiamos al inicio de la teología, signos de credibilidad, es la figura de Pedro, porque dicen en resumen, si querían fundar una secta mintiendo con el tema Jesús,
Nadie funda algo sobre un personaje tan calamidad como Pedro. Es verdad. Es que está descrito, no, o sea, no dicen traicionó como Judas. No, traicionó 3 veces, que no se nos olvide. Y 3 cantos de gallo fueron. O sea, qué ganas de ponerle la banderilla al pobre Pedro, ¿no? Y entonces dicen, o estos inventores de esta secta eran los más tontos de la historia y lo hicieron muy mal, o realmente están contando la verdad. Y esto fue así, y sobre esto se funda la Iglesia. Y entonces es lo que le llaman un signo de credibilidad de los textos evangélicos. Fíjense, encontré justo estos días también un texto de Chesterton, que es un personaje, un escritor que les recomiendo, muy, muy interesante, que dice, y con esto empezamos, Cristo no eligió como piedra fundamental al gran místico Juan. Juan, un tipazo, lo vemos en el Evangelio, hasta al pie de la cruz está el pobre, ¿no? Buena persona, amado del Señor, el que Jesús amaba, nunca crea problemas, es su madre la que pide un puesto, pero él no aparece. Entonces, no eligió al místico Juan. ¿A quién eligió Cristo para ser piedra? A un pillastre, dice Chesterton, un fanfarrón, un pusilánime, en una palabra, a un hombre normal. Y sobre esta piedra edifica su iglesia. Y sabemos que las puertas del infierno no han prevalecido, no es que no prevalecerán, sino que llevamos 20 siglos y no han prevalecido. Sin embargo, dice Chesterton, todos los imperios y los reinos han perecido a causa de la debilidad inherente de sus miembros. Y luego sigue el texto y dice, ¿y cómo se explica esto? Pues que los imperios y los reinos mundanos no reconocen su debilidad. Y entonces ahora estoy viendo una serie muy buena, se la recomiendo, Moisés, una serie brasileña. Es un poco larga, yo no la veo entera porque yo más de 4 capítulos ya me sacian las series. Entonces no. Pero estoy saltando, he ido a algunas partes, como cuando lo ponen en el Nilo, o cuando queman la zarza, etc. Cuando se quema la zarza. Y es impresionante cómo el emperador, el rey de los egipcios, es un soberbio, pero absoluto. De hecho, el título que él tenía, investigué un poco los egipcios, era Horus, Dios encarnado. Y a él se referían así, Horus, tú que no sé qué, el rey encarnado. O sea, nadie le podía llevar la contraria y por eso esa cabezonería y las 7 plagas, ¿no? ¿Y dónde está ahora ese imperio? Cayó. ¿Y dónde está el imperio romano? Cayó. Porque sus personajes, dice este Chesterton, Julio César, dice, llámese Julio César, llámese Napoleón, caen por su soberbia. Sin embargo, en la Iglesia no caerá porque está fundamentada sobre la fragilidad reconocida, porque Pedro reconoce su fragilidad. Es bonito pensarlo. ¿Por qué no ha caído? Pues porque la fragilidad de Pedro está sostenida por Cristo. Y esa es la primera enseñanza que tenemos en nuestra vida, ¿no? Nuestras fragilidades tenemos que fundarlas en Jesús. Entonces vamos a ir viendo un poco, la primera parte va a ser un pequeño recorrido sobre algunos textos de San Pedro, de donde sale San Pedro, y las enseñanzas que eso para nosotros nos puede dar. Y al final veremos algunas cualidades y defectos de San Pedro, así como propuse a la inteligencia artificial, dime cualidades y defectos de San Pedro, y me sacó una lista como de 20 cosas. Qué tipos, son impresionantes. Y muy bien descrito, o sea, yo no soy muy tecnológico, pero me lo hizo bien. Vamos a ver, conocemos todos a Pedro, está descrito, es uno de los primeros, el tercer, diríamos, entre comillas, seguidor de Jesús. Es de Betsaida, un pueblo a la orilla del lago de Galilea, del mar de Galilea, y vive en Cafarnaúm. Lo sabemos que estaba casado porque tiene suegra. No dicen el nombre de la esposa ni si vivía, pero sale la suegra. Y que tenía una pyme
algo buena, porque dice que era socio, en algún momento se nota que son socios con Juan y con Santiago. Entonces tenían mínimo 2 barcas, por lo tanto se considera una pequeña empresa. Una persona que ya tiene 2 barcas, en aquel entonces era un pescador de cierto peso económico, ¿no? Entonces, esos datos están en el Evangelio. ¿Cómo fue su llamado? En primer lugar, fíjense algo que nos puede enseñar a nosotros. Un llamado a través de otros, ¿no? Porque el llamado siempre viene a través de otros, normalmente. No, normalmente no, siempre. Miren, acuérdense que Andrés y Juan siguen a Jesús porque Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y estos le siguen. Dice que, ¿dónde va? ¿Qué queréis? ¿Dónde moras? Fueron, se quedaron con él, que fue el lema del curso pasado, y estuvieron con él esa tarde. Y lo primero que hace Andrés, dice el Evangelio, Andrés inmediatamente fue a buscar a su hermano Pedro para llevarlo a Jesús. Y le dice, hemos encontrado al Mesías. Primera reflexión, ¿no?, que me hacía yo cuando preparé esto y en estas semanas que he estado perfilándolo. Yo creo que estos tres, o sea, porque es muy rara la reacción, que inmediatamente después vaya y le diga a Pedro, hemos encontrado al Mesías, como que era un tema que ellos ya habían hablado. Entonces, yo me quiero imaginar que ellos tres, pescadores y gente sencilla, hablaban del Mesías. O sea, realmente era un tema entre ellos. ¿Cuándo llegará? ¿Quién será? Claro, si los otros dos estaban con San Juan Bautista, pues es porque, ¿será este? ¿No será? ¿Qué está diciendo? Y este bautismo que nos está haciendo, ¿cuál es? Entonces, todo ese tema sería un tema entre ellos para que inmediatamente fuera a buscar a Jesús y le diga, no le dice, hemos encontrado un tipazo, hemos encontrado a una persona súper interesante, sino, hemos encontrado al Mesías. Aquella tarde debió ser memorable. Qué pena que no había periodistas como los de ahora que están en el cónclave metidos para enterarse de todo. Porque imagínense un periodista allí metido escuchando esa tarde de conversación con Jesús para que estos dos salgan y digan, hemos encontrado al Mesías. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. El llamado nos viene siempre, y el llamado de cualquier tipo, ¿eh? Puede ser el llamado a la santidad, que es el primer llamado, el llamado a ser cristianos convencidos a través del Regnum Christi, el llamado cualquiera, el llamado sacerdotal, siempre nos encuentra en circunstancias normales, ¿no? En circunstancias ordinarias, con personas ordinarias. Todos quisiéramos que el Espíritu Santo bajara a la Capilla Sixtina y señalara directamente. Nos evitaríamos un montón de trabajo y de problemas en la historia de la Iglesia. Si el Espíritu Santo hubiera actuado más firmemente, otro año nos hubiera cantado a lo mejor. Y sin embargo, Dios siempre trámite a través de los cardenales, en este caso. Y la vocación de nuestra, pues a través de una amiga que me invitó, y yo a través del Papa Juan Pablo II, y siempre trámite, pero en las circunstancias, bueno, pueden ser circunstancias a veces extraordinarias, un encuentro allá en Madrid o lo que sea, pero circunstancias normales. No esperemos a que Dios se haga presente en nuestra vida de alguna forma sobrenatural. Hay personas que sí, santos que se les han aparecido, personas. Si aquí hay alguna, felicidades, pero el común de los mortales no se nos ha parecido el arcángel San Gabriel para decirnos no sé qué, ni el Espíritu Santo lo vemos encarnado. Yo les he dicho 1000 veces, nunca he visto nada extraordinario en una hostia consagrada. Nunca. Todos mis 27 años de sacerdote, puro pan blanco. Es así Dios. Dios quiere así purificar nuestra fe. Hemos encontrado al Mesías. Ya sabemos que Pedro luego no se acerca tan fácilmente, tiene que haber un milagro, etcétera, pero es trámite siempre a las cosas del día a día, ¿no? Curioso que al conocer a Simón, un segundo aspecto, le cambia el nombre, ¿no? Tú serás Cefas, piedra. Me imagino
San Pedro, que vamos a ver el carácter que tenía, que no le gustó al principio mucho eso, porque a nadie nos gusta que nos cambien el nombre. Todos tenemos un nombre y sea feo, Leopoldo, bueno, pero es mi nombre. Me guste o no, es el que me tocó. Peor el que quería ponerme mi abuela, Carmelo. O sea, hubiera sido... Ese sí me lo hubiera cambiado yo, ¿no? Como nací el día del Carmen, mi abuela empeñada en Carmelo, Carmelo. Mi madre dijo, no, no, no. Mi padre dijo, ni loco, Leopoldo. Bueno, tampoco es tan grave la cosa, pero... Le cambia el nombre. Y San Pedro seguramente eso, o no le gustó o no entendió. Por lo menos no entendió. Qué raro, ¿no? Tú eres Pedro, piedra, Cefas, y más tarde lo llama y le dice, ven, te haré pescador de hombres. Tampoco entendió Pedro. Pescador de hombres. ¿Habrá entendido? No mucho. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos lo que Dios nos está diciendo? ¿Por qué me pide esto? ¿Por qué? Y no solo me pide, ¿por qué permite esta circunstancia? ¿Cuántas veces hay circunstancias que no acabamos de encajar en nuestra vida? ¿Por qué permite esto? Si sería más fácil. Claro, yo que sé mucho, ¿eh? Que estaba al lado de Dios cuando creó el mundo, puedo permitirle decir a Dios, ¿por qué permites estas circunstancias? Y Dios solo se ríe y dice, este pobre, pa, 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 pa. No sabes nada de lo que estoy haciendo. Fíjense, pescador de hombres y resulta que se convierte. Lo sabemos ahora. No sé si Pedro algún día lo descubrió, porque muere crucificado boca abajo, según la tradición. Pero, ¿quién es Pedro? Pues el que está saliendo a pescar como pontífice y el que sobre su roca se creó la Iglesia Católica, que es la barca de salvación para los hombres, ¿no? ¿Habrá entendido Pedro esto? Y a pesar de que Jesús le dijo varias cosas muy claras, no hay que esperar a entender todo de Dios. Tenemos que ser más humildes. No hace falta que le enmendemos la plana a Dios, como decimos allá en España. No hay que enmendarle la plana. No hay que decirle cómo tiene que hacer las cosas. Si yo hubiera hecho el mundo, ya, pero no lo has hecho. Porque no puedes y no lo sabríamos hacer. Dios tiene un plan magnífico para cada uno, en medio de circunstancias súper raras y complicadas. Un tercer aspecto, segundo, tercero, ya sé que a usted le gustan los números, pero yo soy muy despistado para estos los números. Otro aspecto, y cada uno ponga el número que crea, es que Pedro siempre fue alguien especial en el grupo, desde el inicio. Por dos motivos, todos los autores, artículos que he leído, etcétera, hablan de un liderazgo natural. Pedro era una persona líder naturalmente, porque tenía mucho carácter, tenía mucho temperamento y entonces debía ser además muy organizado, capaz de eso, dirigir una pyme, una pequeña empresa. Entonces, siempre desde el inicio, como que aquí yo busqué y hay como 10 textos en los que él se autoproclama el portavoz del grupo, el que habla, el que se lanza, el que dice, como que todos los demás aceptan, aunque haya sido el tercero, aceptan que él es Pedro, que es alguien líder. Importante que es verdad que Pedro confiesa por primera vez, tú eres el Hijo de Dios viviente, y eso, pero antes que eso, ya todos le reconocen con una especie de liderazgo. Y esto nos habla de lo que nosotros esperamos estos días también, ¿no? Ayer, estos días, que pues como ustedes supongo en la casa, pues se habla de este tema, ¿no? Del artículo que salió, del cardenal que dijo no sé qué, y los padres cuentan, a mí no me ha tocado nunca, el ambiente en Roma durante el cónclave y en la elección. Ahí varios padres les tocó estar en la anterior, cuando eligieron al Papa Francisco y alguno en la anterior también, al Papa Benedicto, y cuentan que es impresionante cuando en nuestros centros, para cuando hay algo urgente o grave, se tocan 3 veces el timbre. El timbre se toca una vez para bajar a la capilla o para bajar al comedor, se avisa a los seminaristas
a través de un timbre, ¿no? Pues son casas muy grandes. Y cuando hay 3 toques es que algo grave ha pasado y todos tienen que bajar al recibidor, a la entrada o al jardín. Pero en días de cónclave, 3 toques significa hay papa. Entonces todos los ministros están por la casa, se oye 3 toques y todos salen corriendo, unos en metro, otros en autobús. Y decía el padre Alberto que él se fue en metro porque quería ver el ambiente. Dice, era increíble, todavía no sabíamos quién era. Y sin embargo, la alegría de la gente, grupos rezando el rosario, grupos cantando, grupos bailando en el metro. Pero espérate, no sabemos quién es. Es como si nosotros, el día de las elecciones, ya antes de que supongamos las elecciones, salimos y nos alegramos. ¿Saldríamos? No, hay que esperar quién es, que luego nos sale rana el presidente y nos hemos alegrado antes de tiempo. Estamos todos en la televisión viendo los votos porque dependiendo de eso salimos pitando con banderitas o nos recluimos en casa a llorar por lo que nos ha tocado. Con el Papa no es así. Porque el Papa es líder natural por la elección. Y entonces nos alegramos sea quien sea. Una señora, cuando dije esto el día pasado, me preguntó, ¿pero usted no tiene una preferencia? Hombre, claro, y como todo el mundo, me gustaría un papa santo, fervoroso, que sepa de economía, que sepa de política, que todo, que tenga todo. Si hubiera, que lo elijan. Pero eso es un gusto personal. Me gusta tal persona, este cardenal me parece una persona interesante, estas declaraciones me han gustado. Eso es normal. Pero al fin y al cabo va a ser el pastor. Por lo tanto, la alegría viene ya desde antes. Acabamos de enterrar al anterior, pero nosotros ya estamos en corazón alegre, esperando, porque el Espíritu Santo ya lo ha elegido. Solo está quitando las legañas a los cardenales que se empeñan en no ver. Y está permitiendo estas reuniones y todo para que ellos decanten y él va desvelando poco a poco el nombre que él ha elegido. Pero Dios ya en su infinita misericordia ha pensado al hombre que necesitamos para este momento. O te gustará o no te gustará, es que eso es otra cosa muy diferente, pero es el pastor, es el padre, que es de lo que estamos ahora huérfanos. Entonces, ese liderazgo ya con Pedro lo tenía. Hombre, si ese pastor además es simpático, además es chileno, imagínense, ¿no? Que no regresa nuestro cardenal. Hombre, pues mucho mejor, ¿no? O si es español, también. No hay ningún español que me guste por ahí en estos días, pero bueno. Bien, de acuerdo. Pero su liderazgo natural es por elección. Y con Pedro pasó eso. Era, de acuerdo, Pedro era líder natural por su personalidad, pero tenía un carácter de 1000 demonios. Por lo tanto, no creo que todos estuvieran muy de acuerdo con ese liderazgo y luego por eso cuentan las cosas tan detalladamente, como para decir, mira, tú que eres el Pedro la roca, eres arenita más que roca. Como que querían demostrar esa situación de que es Dios el que fundamenta. Entonces, este liderazgo de Pedro y además perteneciente al grupo íntimo, que ese es el secreto y que es lo que pedimos para el nuevo Papa, que sea un íntimo de Jesús, que sea un hombre de oración, un hombre santo en el sentido de profunda oración, frágil, de una nacionalidad que no nos gusta, lo que quieran, pero un hombre de oración. Porque Jesús, en los grupitos que hizo para cosas especiales, siempre estuvo Pedro, ¿no? Está en la resurrección de Jairo, de la hija de Jairo, perdón, está en la transfiguración, está en la preparación de la última cena, está en Getsemaní, está siempre ahí, menos cuando debía estar, que era al pie de la cruz, pero bueno, por echarle leña a Pedro. Pero es del círculo íntimo. Y es una de las cualidades que cuando pregunté a la inteligencia artificial me sale, ¿no? Amante. Claro, porque si ves la historia, pues sí, tenía dificultades, sí tenía, pero al fin y al cabo amaba a Jesús con un corazón increíble. Bien. Un cuarto punto, un poco el carácter, ¿no? Y el carácter que sale de todos los textos es impetuoso, primario, activo. O sea, es un primario de manual.
Ustedes véanlo. Busquen esos evangelios. Miren, Marcos 14, ¿no? Cuando está en la barca y ve a Jesús caminar sobre las aguas. Ninguno se lanza al agua. Pedro sí. Señor, mándame ir a ti. Esos somos los primarios. Así somos. Mándame ir a ti. Aunque nunca pensó, ¿y si me hundo? Y la tormenta, y el frío, el agua fría. Yo que sufro con el agua fría, por eso el mar chileno me parece pista de patinaje artístico. Horrible frío al lado del Mediterráneo, que te metes y puedes estar 4 horas, además flotando por la sal rico. Pedro pensó en el agua fría y estaría fría. Pedro pensó en que se podía hundir. No, Pedro es primario, salta. Ningún otro salta, porque él es primario y además activo. Es decir, no solamente primario de intención, sino que realiza. O sea, es un colérico de manual, como vimos en el curso aquel que hicimos de temperamento. Y claro, pues le pasan tantas cosas al Pedro, se hunde en el agua. Yo no te negaré jamás. 3 veces. Es que es así. Porque es tan primario que no piensa las cosas. Por un motivo bueno, que es que ama a Jesús y que quiere tenerlo y que quiere seguirle bien. De acuerdo, pero primario. Piensa las cosas, Pedro, un poco antes. La pregunta podía haber sido, a lo mejor Juan hubiera preguntado, Señor, si yo voy para ti, ¿me voy a hundir? ¿Qué temperatura tiene el agua? ¿Puedo tal? No sé, a lo mejor otro secundario y Pedro no. Es un impetuoso de mucho cuidado. Acuérdense cuando en Mateo 16 dice, este texto es, los comentaristas son simpáticos porque Jesús está hablando de su muerte, de que iba a subir a Jerusalén, y dice que Pedro lo tomó aparte, o sea, además era vanidoso y soberbio, aparte, ven Señor, que te voy a enseñar yo lo que... No debes hablar de eso. Y le corrige al Señor. Y luego acto seguido dice el evangelista, y Jesús volviéndose hacia los demás, como diciendo, nada de cositas aparte. Yo te lo voy a decir en público. Aléjate de mí, Satanás. O sea, durísimo, Jesús con él. Pero el Pedro, impetuoso, se permite, ven, 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 que te voy a enseñar lo que tienes que predicar. No debes predicar la muerte, porque eso nos asusta. Impetuoso, primario, lanzado. Y el Señor tiene que ir modelándolo. También cuando en el monte, la transfiguración, ¿no? Hacen notar en la Biblia de Jerusalén que el verbo que utiliza es imperativo, Pedro. No pregunta. Señor, ¿quieres? Hagamos 3 tiendas. Hagamos, imperativo. Solo le faltó decir, hagan 3 tiendas. Que hubiera sido más de Pedro. Imperativo, dicen, hágase notar que usa el imperativo para ese temperamento, ¿no? Él tiene que... Lo educado hubiera, un secundario hubiera preguntado, Señor, ¿quieres? Pregúntale a Moisés si quiere quedarse un rato con nosotros, preparamos algo. No, hagamos 3 tiendas. Ese es Pedro. Pedro, por antonomasia, está en los últimos 2 textos, cuando desenvaina la espada y corta la oreja. Y todos los autores coinciden en que fue la oreja de milagro, porque a lo que iba a ir era la cabeza. Lógico, nadie va a rebanar una oreja, sino que va a defender, tiró la oreja, el otro se ve que se movió, tiró el golpe y le cortó la oreja. Pero ¿a dónde iba? Al cráneo. Y hay un autor protestante que pregunta, y uno se pregunta, dice en un texto, ¿cuándo vio Pedro reaccionar así a Jesús? ¿Cuándo le escuchó decir respondan con violencia? Nunca. ¿Por qué reacciona así? Porque es un primario que no tiene control. Saca la espada y ¡zas! El golpe. Y luego reflexionaría, ¡ay, qué he hecho! Claro, esos son los primarios. Entonces, tenemos un primer papa que tiene una dificultad para gobernar, porque reacciona tan fuerte que sus decisiones tienen que ser corregidas por el Señor. Y lo último es, bueno, hay 2, el lavatorio y los pies. Tú lavarme los pies a mí. Lo mismo, ¿ven? Un carácter insoportable. Pero, y las negaciones. Yo no te negaré jamás. Nada, faltaron 3 horas para que se cumpliera
la negación, y 3 veces. Por si acaso tenías hambre, pues ahí tienes pan, ¿no? Este hombre, así somos. Este hombre, San Pedro, es el modelo de personaje. Es decir, vale, a lo mejor no todos somos primarios, no todos, pero todos tenemos nuestras cosas. Y sin embargo, Jesús no se cansa de él. ¿Por qué? Porque lo ha elegido. Y Dios nunca cambia. Y entonces dice, yo lo elijo y lo que voy a hacer es trabajarlo, pulirlo. Es una joya en bruto. Y en este caso, muy en bruto. Y había que pulir mucho. Y por eso Jesús le corrige, le llama lo peor que nos pueden llamar. Satanás, aléjate de mí. Porque no hablas como Dios, sino como el mundo. Qué feo. Pero es una pulidita o pulidota. Dios, Jesús, está puliendo al siguiente que va sobre lo que va a fundar su iglesia, el que le va a representar. Junto con esto, es evidente que es un personaje de altibajos, ¿no? Porque luego lo vemos llorar cuando niega, claro, porque se arrepiente, ¿no? Dice un autor que en el fondo Pedro sería más que la roca, sería la roca restaurada, porque hubo que restaurar muchas grietas que tenía. Y Jesús con paciencia. Jesús, Dios siempre espera. Le podemos fallar incluso gravemente y siempre espera. Solo hay que reconocer el fallo. Y Pedro eso sí lo tenía, que era noble, en lo mismo, igual que primario, igual de grande, la nobleza. Y permitió. Fíjense, Judas tardó horas en desesperarse. O sea, poco. Comete un fallo, Jesús le mira, él se va y dice el Evangelio, y era de noche, y ya no sabe retroceder, y sin embargo Pedro le pega el palo de aléjate de mí, Satanás, y en la siguiente escena le vemos que sigue a Jesús como un perrillo en el fondo porque le ama. Le ama. Y Jesús sabía a quién había elegido. Lo pule, le golpea, le quita las aristas y Pedro ahí sigue. Y al final, cuando le niega, ¿no? Hay un cuadro de Caravaggio precioso que está en el patio, Pedro sentado en una escalera, hay un fuego, hay las criadas y algún trabajador, está ahí y Jesús está arriba, vestido con una túnica roja, y Jesús le está mirando, está con las manos caídas, mirándole, y Pedro es que está así, está con la cabeza baja y mirándole de reojo, como no queriendo mirar, ¿no? Pero ahí se mantuvo. Yo imagino que después, quiero imaginar en mi imaginación esta que yo tengo, volver él a la Virgen María y decirle, mira lo que ha pasado, lo que me había dicho, lo de tal, la Virgen consolarlo, y Pedro restaurado, roca restaurada. Otra vez, y luego falla otra vez en la cruz, se desaparece, y sin embargo otra vez. Y hay una tradición, que esto no está en el Evangelio, pero hay una tradición, ustedes en Roma conocen que hay una iglesia que se llama la iglesia de Quo Vadis, que significa ¿dónde vas? En latín. Y cuenta la tradición que un día Pedro salía de Roma y se encuentra con Jesús que iba camino opuesto hacia Roma. Y Pedro le dice, ¿Quo vadis, Domine? ¿Dónde vas, Señor? Y dice, no, primero Jesús le pregunta, ¿Quo vadis, Pedro? Dice, me voy porque me están intentando matarme, ¿no? Persiguen a los cristianos y tengo que huir para que no me maten. Y Pedro le pregunta, ¿y tú, Domine, Quo vadis? ¿Dónde vas? Yo voy a morir en tu lugar. Y ahí está la iglesia del Quo Vadis, cuando vayan a Roma, visítenla, es una tradición, pero pues no me extrañaría que fuera así. Hasta el último momento es Pedro. Y nosotros hasta el último momento seremos, cada uno ponga su adjetivo, soberbio, pesado, perezoso, criticón, hablador, pongan el adjetivo que quieran. No, ese soy yo, lo estoy diciendo yo, lo pongo en masculino para que no se asusten, pero cada una ponga lo suyo, hasta el último momento.
Pero si lo importante no es eso, lo importante es dejarme pulir por el Señor, dejarme amasar, dejar que Él vaya haciéndome. Ese texto, esa tradición es bonita, pensar que hasta el último momento era primario y a la vez un cobarde, huía de la muerte. Y luego el signo supremo. Dicen que San Pedro muere al revés, boca abajo, porque él pide no ser crucificado como su Señor, que no es digno. Bonito, ¿no? De hecho, no sé si supieron que ahora que murió el Papa Francisco, algún periodista inteligente de estos que hay vio que habían puesto unas placas de madera con una cruz invertida. Y dijo, el signo de la masonería, porque el Papa Francisco era masón. Y bueno, aparte que se puso en todos los entierros de todos los papas, porque es un signo de que los papas, no, el Papa Pedro, no quiso morir como Jesús, sino con la cruz invertida. Y es un signo de humildad. Y se pone ahí, cerca de la tumba, arreglando una de las balaustradas, como signo de que es Pedro el que está muerto, ¿no? Pero bueno, ya ven los periodistas que son muy inteligentes a veces y sacan cosas de donde no. Esos altibajos, al final, que todos los tenemos, se resumen en esa pregunta tremenda pero preciosa, el Evangelio de Juan 21, ¿no? El último Evangelio. ¿Me amas más que estos? No más. La segunda y la tercera sí es más. Pero la primera pregunta es, ¿me amas más que estos? ¿Y quiénes son estos? Estos que están ahí. Más que los demás apóstoles. Yo creo que cuando un papa es elegido, y están ahí en el cónclave y están oyendo su nombre, ¿no? Y tal, y voto, y van contando, y ve que se acerca la guillotina, voto, 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 voto. Yo estoy convencido que todos se acordarán de este texto. ¿Me amas más que estos que no van a ser elegidos? Que estos 133 que no van a ser elegidos. O en positivo, tienes que amarme más que estos 133. Estoy convencido, porque si cualquier cristiano es un texto que nos toca el corazón cuando hemos fallado, cuando nos sentimos frágiles, pues imagínense el Papa viendo la guillotina caer sobre su cabeza, ¿no? Porque así lo deben sentir. Yo creo que el otro día decía un cardenal, ¿no? El que quiera ser Papa es que está mal de la cabeza, no debemos elegirlo. Uno de estos que están hablando, claro, o sea, ¿quién quiere ahora tener la responsabilidad esta? Ni papa, ni obispo, ni nada. O sea, lo mejor es pasar desapercibido en este mundo y hacer el bien en tu mundo, en tu metro cuadrado, pero ¿me amas más que estos? Nos pregunta Jesús a nosotros también, en nuestras fragilidades. Pedro podría haber hecho la lista de confesión y haberle dicho, pues Señor, o sea, primero no quería que me avisaras de la muerte, después no sé qué, después me hundí, después tal, después cual, al final pues, he fallado siempre, te negué, tal. ¿Me amas más que estos? Esa es la pregunta clave. No si has fallado, eso ya lo sé. ¿Me amas más que estos? Porque al ser roca, tienes que amarme más que ellos. Y amar no es perfección. Amar es sacrificio y entrega. ¿Te puedes entregar más que estos? ¿Te puedes sacrificar más que estos? Me pregunta también el Señor, nos pregunta a cada uno de nosotros. Porque Jesús espera y confía. Y hay un cambio que es sorprendente y potente en la actitud de Pedro. Sigue siendo el mismo Pedro, pero después del Espíritu Santo es de otro Pedro. Sigue siendo el mismo, primario. Imagínense el día de Pentecostés, nada más recibir el Espíritu Santo, sale y da el discurso este que es tremendo, que lo hemos leído ahora en Pascua, ¿no? Judíos, o sea, si es que hacía 50 días estaban encerrados por miedo a los judíos, además, por miedo a los judíos, no encerrados en ejercicios espirituales, sino por miedo a los judíos. El Evangelio lo dice. Bien, baja el Espíritu Santo y este Pedro sale y sin empacho ninguno encara a los judíos y dice, ese que vosotros matasteis, Dios lo resucitó como Rey y Señor. Y primario, no salió Juan a decir ese discurso.
No salió Mateo a decir ese discurso. Sale Pedro, primario, pero ya ha cambiado. Es una primariedad ahora evangélica, porque ahora ya no tiene miedo, tiene al Espíritu Santo y sale a decir la verdad, que es que los judíos lo mataron y que Dios lo resucitó. Y este discurso lo repite 3 veces. Una de ellas dice que entre los presentes se convirtieron ese día 3.000. Bueno, sería un gran milagro que hubieran sido todos convertidos, pero yo quiero pensar que algunos no, que habría 4.000 personas y de las 4.000 o 5.000 se convierten 3.000 delante de 5.000 personas, porque el día de Pentecostés era una fiesta, esos 7 días. Él se permite decir eso y solo por su testimonio y por el Espíritu Santo, por supuesto, a través de él, se convierten 3.000. O sea, Pedro sigue siendo el primario de siempre, con lo cual se confirma y nos alegramos porque vamos a seguir siendo los mismos, pero tomado por el Espíritu Santo. Y nosotros somos los mismos, pero si nos dejamos tomar por el Espíritu, seremos primarios, pero evangelizadores. Porque nuestra primariedad ahora estará al servicio de la evangelización, al servicio del resucitado con el cual nos hemos encontrado. Hay otro aspecto de Pedro, yo creo que es el 7º, 6 o 7, que todos los escritores que hablan de él lo ponen en claro, incluso algunos luteranos y anglicanos. Ustedes saben que los luteranos y anglicanos no reconocen la potestad de Pedro, ¿no? Del Papa. La potestad del Papa, el Vaticano II la describe como primus inter pares, es decir, el primero entre los iguales. Es un obispo más, su título es obispo de Roma. De hecho, es muy bonito conocer la tradición de por qué los cardenales lo eligen, porque antes al obispo de Roma lo elegían los sacerdotes de Roma. Era su obispo. Y entonces, cuando la Iglesia empieza a crecer, el Papa pues empieza a ser elegido por sacerdotes importantes que habían sido romanos, pero que ahora estaban en misiones por ahí. Y eso evoluciona a lo que tenemos hoy, que es eclesiásticos de cierto peso, son elegidos cardenales para elegir al pontífice. Pero fíjense el detalle, cada cardenal es titular de una iglesia de Roma. Cuando se le nombra cardenal, se le da un título. O sea, nuestro cardenal aquí tiene una iglesia en Roma, que no me acuerdo cuál es, que le fue asignada, y él es párroco de esa iglesia, porque todos los cardenales son ciudadanos eclesiásticos en Roma. Y sigue siendo que el clero romano elige al obispo de Roma. Bueno, eso es un paréntesis, pero ¿por qué Pedro es considerado, además, después de Pentecostés, importante? Primero por su liderazgo natural, hemos visto, porque Jesús lo elige, porque lo tiene entre los íntimos, pero también porque es el causante de lo que hoy conocemos como Iglesia. Hay 3 textos que son muy claros, que es cuando abre la conversión a los no judíos. Esto es muy importante para nuestra Iglesia. Si no, de hecho fue una de las primeras discusiones. ¿Todo converso tiene que circuncidarse, es decir, bautizarse judío? Y al principio era así. Pero es Pedro el primero que no, porque el Espíritu Santo se lo dice. Cuando en Hechos 8 va a casa del centurión Cornelio y Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo voy a ir a casa de un pagano, no? Y eso que Jesús había ido a casa de paganos. Pero Pedro, no, pues esto es como que no habían comprendido todavía cuál era el futuro de la iglesia. Y Jesús les dice, vete porque yo ya he enviado a mi espíritu. Y efectivamente llega y esa familia recibe el Espíritu Santo y se convierten. Y es ahí cuando Pedro dice, entonces es que la iglesia, la comunidad, no es solamente de judíos, sino que tenemos que dar un paso. Y además, en Hechos 10 también dice que entre los convertidos había samaritanos, que eran judíos antiguamente, pero separados porque se habían mezclado con los que vivían allí
y eran enemigos. Acuérdense que no podían pasar por el territorio. Por eso el texto de la samaritana es tan escandaloso. Primero habla con una mujer, un hombre solo, no debería, y segundo, con una samaritana. O sea, una parte del pueblo que se desligó de Israel. Y San Pedro es el causante de que ya llegó el padre Luis Miguel, lo digo para que sepan que llega tarde. Muy bien, gracias, padre. Estábamos en la samaritana, y abre la iglesia tanto a los pueblos cercanos enemigos como a los gentiles que se llamaban, porque Jesús se lo... Pero esto es muy importante porque esa es la configuración de iglesia que hoy tenemos. Nadie tiene que pasar por el judaísmo para ser católico, sino que Dios decide que somos un nuevo pueblo, no el pueblo, una nueva alianza, no la alianza, la nueva, la nuestra, Jesús es nuestra nueva alianza. Y por esto es otro, diríamos, título por el que Pedro se le considera la roca, porque es el que va abriendo, dejándose guiar por el Espíritu Santo, los actuales parámetros de iglesia abierta a todo el universo y que todos pueden ser cristianos, solo recibir el bautismo y creer en Jesucristo. De hecho, acuérdense en Hechos 15 esa discusión con Pablo, ¿no? ¿Cuál fue la discusión con Pablo? Que es muy famosa porque Pablo tampoco era la Madre Teresa de Calcuta, también tenía un carácter de 1000 demonios. Entonces, dos líderes juntos chocaron. Resulta que Pedro ya se había abierto a los gentiles y dice la palabra de Dios que cenaba con ellos y comía con ellos. Pero que cuando ve que se acerca Pablo, por temor a que le corrija, porque Pablo todavía no sabía toda la historia de que Dios le había mandado a los gentiles, se retiró de los gentiles y solo alternaba con los judíos. Pero Pablo, que tenía espías por todas partes, le dice, me he enterado que has estado comiendo con gentiles y que cuando yo me acercaba te has alejado, eres un hipócrita, más o menos le estaba diciendo eso. Y no debe ser así. Y entonces Pedro le explica que recibió de Dios y Pablo dice, pues muy bien, pero no seas hipócrita para esconderte, sino predica la palabra. Y el Papa, Pedro, el primer Papa, se deja corregir y endereza el camino explicándole a Pablo y además luego en el sínodo, el primer cónclave que hubo, no cónclave, perdón, en el primer sínodo que hubo en Jerusalén, se discute eso. Y entonces se decide que haya un mensaje para todas las iglesias, que no hace falta bautizarse en el judaísmo, la circuncisión, para ser del nuevo pueblo de Dios, sino que es directamente y que cualquiera puede ser. Eso se decide en Jerusalén, en ese sínodo primero que se llama, y que estuvieron los apóstoles y antes había estado Pablo, porque dice que pasó ahí una temporada hablando con los apóstoles y que al final le encargan que solamente le dicen, pero acuérdate cuando pidas a los gentiles de los pobres de Jerusalén, que se ve que estaban pasándola mal, para que nos ayuden económicamente, dice San Pablo. Y eso lo he cumplido puntualmente para que quede constancia de que obedece a Pedro, ¿no? Pero ¿qué podemos aprender de todo esto, ¿no? De estas enseñanzas? Y con esto terminamos y solamente les doy la lista que dio la inteligencia artificial. Primero, que Jesús vence nuestros miedos. Es la primera enseñanza de todo esto que hemos visto de Pedro. Y que todo, acuérdense, la palabra de Dios es para nosotros, no es para recordar hechos del pasado. La palabra de Dios es viva y eficaz y es para nosotros hoy. Jesús vence nuestros miedos. Cada uno ponga aquí sus miedos. Él los vence. Solo tengo que estar con Él, cerca de Él, dejarme pulir, confiar, lo que hemos estado meditando, año santo de la esperanza, esperar que Cristo está, confiar en que Cristo está. Pedro encontró valor siempre para vencer el miedo. Cuando se hunde en el mar,
echa mano a Jesús, saca la mano y Jesús le salva. Los cuadros tan bonitos que hay, Jesús sacándolo con una mano, ¿no? Hombre de poca fe. Pero Pedro superó ese miedo. Superó el miedo a no ser perdonado cuando niega a Jesús. Lloraba lágrimas copiosas, como dicen las poesías. Mucho lloró Pedro. Y sin embargo superó, porque confiaba en Jesús. Entonces, en nuestra vida, confiar en Jesús. Estamos en una época difícil, estamos en una época complicada. Confiar en Jesús. Él no abandona a su iglesia. Él no abandona al mundo. Una segunda enseñanza, Jesús perdona la infidelidad. Siempre perdona. Todos lo perdona. Mientras pidamos perdón. Mientras reconozcamos. Y Pedro es especialista en reconocer humildemente. Dice San Pablo en la segunda Timoteo, una frase que es muy bonita, dice, si nosotros somos infieles, Él permanece siempre fiel. Esa es la realidad. Que nosotros, y le voy a quitar la partícula sí, condicional, nosotros somos infieles por nuestro pecado. Pero Dios va a permanecer fiel a mí. Él me ama sin ninguna condición. Él permanece fiel en el dolor, en la enfermedad, en la incomprensión, en las dificultades, en el mundo complicado que tenemos. Él está implicado en nuestra vida. Él está permaneciendo fiel. Jesús, tercera, siempre enseña pacientemente. Siempre enseña. Los salmos están llenos de frases de la enseñanza de Dios, del volver a empezar. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Está lleno. Un buen trabajo de meditación sería eso, subrayar todas las frases en que habla de la enseñanza, de la palabra de Dios que nos enseña. Él pacientemente, hemos visto cómo a Pedro, una vez que lo elige, paciencia infinita, hasta el momento de la negación. Paciencia. Lo mira con amor y lo restaura, roca restaurada. A nosotros nos va enseñando pacientemente. No tengamos impaciencia. Queremos tener todo solucionado. Queremos tener las riendas de la vida. No tengamos impaciencia. Otra enseñanza que saqué yo es que Jesús no ve lo que somos, sino ve lo que Él quiere que seamos. Siempre en positivo. Claro que ve lo que somos, pero me refiero a que Él está ilusionado con lo que Él quiere lograr de nosotros. Jesús no ve como Él quiere, nos ve como Él quiere que seamos. Él está ilusionado en medio de mis defectos y todo esto, pero Él está ilusionado. Hay una frase en la ordenación sacerdotal que es muy potente y que muchos sacerdotes además ponen en su recordatorio de ordenación. Cuando hacemos las promesas o juramentos ante el obispo, prometes servir al pueblo de Dios, celebrando la Eucaristía, pidiendo por ellos, sí, prometo. Prometes rezar el breviario como ofrenda del pueblo de Dios, sí, prometo. Sí, prometo. Prometes obediencia a los obispos y a tu sucesor, a tus superiores, etcétera. Sí, prometo. Hay 5 promesas. Y al final dice el obispo, una frase que es de Filipenses, dice, el que comenzó en ti la obra buena, la va a perfeccionar llevándola a cabo. Es una frase estupenda. Está en Filipenses 1:6. Y eso te reconforta porque estás prometiendo cosas muy serias. Y dices, ¿cómo voy a lograr esto? Hace un mes y medio me llamó uno de los que se han ordenado sacerdotes ahora en el sábado. Porque yo de ese grupo tuve a 10 seminaristas, conocí a 10 de ellos, ¿no? Cuando eran seminaristas. Y me llama. Normalmente antes de la oración casi todos hay un momento de que tenemos miedo y queremos echarnos para atrás, como Pedro Covadis, pues me largo de Roma, porque da pánico. Entonces me llamó para eso. No me llamó para invitarme, le dije, oye, pues ya podía haber llamado para pagarme el boleto para ir para allá.
oiga, padre, mire, estoy fatal, es que se acercan los ejercicios, pero me han venido unas dudas. Y claro, como uno sabe la historia, casi yo me puse el teléfono, seguí trabajando porque digo, me voy a contar la historia de todos. Ese miedo, ¿no? Pero es que, claro, usted me conoce, sí, 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 si yo fuera el que yo no te hubiera elegido, yo soy, pero Dios está de por medio. Usted lo que tiene que prometer cuando haga las promesas y tal es por dentro decir, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. ¿Prometes tal, tal, tal? Sí, prometo, con la ayuda de Dios. Porque sí, él decía, ¿podré ser fiel? Pues, ¿usted? Sí, yo, seguramente no. Me conozco, es un desastre. ¿Podré perseverar hasta? Seguramente no. ¿Podré guardar la fe en la Eucaristía? Seguramente no. ¿Usted? No. Con Dios, sí. Entonces, el único consejo, brother, es que no se separe de Dios, pase lo que pase, aunque cometa el fallo más grande del mundo, no se separe de Dios, porque Dios confió en usted. Y esa es la única. Olvídese de, claro, la ordenación, las misas iniciales son, los neosacerdotes parecen angelitos, unas caritas que ponen de. Yo ahora no pongo carita de nada, o sea, vengo a misa y digo, uf, la tercera misa, qué horror, la segunda misa, qué aburrimiento. Eso se pasa, solo no se separe de Dios. Y si está fastidiado la misa, pídale perdón, Señor, perdón. Y si está cansado de confesar, perdón, Señor. Y si tiene tentaciones de irse de. Perdón, Señor. No se separe. Ese es el secreto. Porque el que comenzó, y acabé con esta frase con él, la obra buena, y la comenzó hace 15 años, llevaba este hombre 14 años y tanto en el seminario, la comenzó en aquella época, la va a llevar a término. ¿Usted se cree que Dios le va a fallar? Después de 14 años le va a fallar. Si le ha aguantado cosas terribles. Y yo las conozco. Y él aguantó. No le va a fallar. Si usted no se separa de él. Eso para nosotros también es. ¿Le va a fallar Dios después de tantos años de fidelidad en su vida? Si usted no se separa de él. Y la última es que Jesús usa a personas insólitas. Eso es una enseñanza. Mire que elegir a Pedro, como dijo Chesterton al principio, que les leí el texto, podía haber elegido a Juan, que era un santo de verdad. No, elige a Pedro. Jesús elige. Él elige lo que él cree conveniente. Y sabe que no elige personas perfectas, pero elige personas que se dejan perfeccionar. Ese es el punto. No separarnos de él, dejarnos conducir por el Señor. Bien, terminamos, leo la lista nada más. ¿Cuáles son las cualidades y defectos de Pedro, el apóstol del Evangelio? Hazme una lista. Y fíjense, atinó. Esta inteligencia artificial es inteligente, ¿eh? Entusiasta, obstinado, impulsivo, atrevido, sincero, con mucho coraje, leal, humilde, arrepentido, apasionado. Ese es Pedro. O sea, la inteligencia lo que hace es tomar el Evangelio y verlos, elegir. Ese es Pedro. Esas cualidades. Si yo le pregunto a la inteligencia artificial por usted, dígame cómo es la Fernanda. ¿Qué saldría? Cada uno vea cuáles son sus cualidades, buenos y defectos, cualidades y defectos. Esa soy yo. Sí, pero con Jesús, vean lo que hizo con Pedro. Y no solamente con él, sino que en él creó la institución del papado, que persevera en contra de todos los imperios que han caído, estable. Acuérdense que Ludovico Pastor es un protestante que escribió la historia de los papas. Si tienen algún tiempo que no tienen nada que hacer, son como 10 volúmenes de este porte. El tipo se ve que no tenía que hacer y por atacar a la Iglesia investiga la historia para demostrar que es un fracaso el papado. Y este se convierte porque dice, si con este tipo de gente la Iglesia no ha caído, es que es de Dios. Efectivamente. Pues lo mismo podemos decir del movimiento, lo mismo podemos decir de la Dios. Si con este tipo de joyas que tengo aquí delante el movimiento sigue,
es que esto es de Dios. Porque nuestros defectos, ¿qué harían nuestros defectos? Así que vamos a pedirle al Señor que nos conceda estar muy unidos a Él. Vamos a seguir pidiendo por este momento. A partir de hoy las misas van a ser misas para elegir pontífice, que se llama. Es unas oraciones especiales que están destinadas en toda la Iglesia. A partir de hoy se celebran estas misas y la intención es para que Dios desvele al que ya ha elegido, porque ya lo ha elegido. Entonces vamos a unirnos a los cardenales. La formación va a ser aquí, y solamente anuncio, va a ser un poco de cómo cuidaba Jesús, aunque suene raro, su salud mental. ¿No? Es muy interesante porque Jesús era todo hombre. Así que vamos a las 11, nos vemos aquí, para luego a las 12 la misa.